Buenos días. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Después de haber alabado el nombre de nuestro Dios en los cantos, bueno, ahora vamos a dedicarnos a escuchar su palabra, a meditar en su palabra, a analizar lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Oremos. Padre, en el bendito nombre de Jesucristo queremos pedirte que tú nos bendigas, Señor, que tú hables fuertemente a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, para que nosotros conozcamos tu voluntad y vivamos para honrarte haciéndola, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos esto. Amén. Bueno, estamos hablando de hechos. Los hechos demuestran que el temor se vence con la oración e inmediatamente la acción. Estamos viendo el capítulo número 4, vamos a estar en los versículos desde el 1 al 22, solamente analizando algunos, pero aquí vemos de manera continua lo que acaba de suceder y lo vimos la semana pasada. Pedro y Juan son usados por Dios para llevar a cabo un milagro. Hicieron que un cojo que ya tenía 40 años, ¿verdad?, fuera totalmente sanado. Y este dato se nos da, el de los 40 años, se nos da para que nosotros veamos que pues ese milagro no se llevó a cabo en algún desconocido, ¿verdad?, que quién sabe de dónde salió, y que trucos como ese lo usan mucho algunos grupos en sus llamadas noches de milagros. Ven por tu milagro, dicen, y bueno, suceden milagros, pero resulta que luego nadie conoce a aquellos a los que Dios sanó, Dios hizo un milagro en sus vidas. Pues aquí no, aquí se nos da, como le digo, la edad para que sepamos que era bien conocido este hombre ahí en Jerusalén. O sea, así que hay un gran número de testigos que están impactados por lo que Dios hizo ese día. Y esto sucedió así a continuación, o sea, lo que vamos a ver sucede cuando los apóstoles y este hombre que fue sanado se encuentran todavía en lo que es el área del templo, pero como dijimos también la semana pasada, están ya en el pórtico de Salomón, esta serie de columnas que rodean todo el campo que es el templo, todo el área que le pertenece al templo. Así que ya no están en la hermosa puerta. La guardia del templo, ¿verdad? Ahí está, porque se lo digo porque lo vamos a mencionar. Ellos vivían ahí, la guardia del templo vivía en las habitaciones al costado del templo exactamente. Y ellos eran realmente un grupo pues poderoso en el sentido de su influencia, porque el jefe de la guardia era solamente inferior al sumo sacerdote, o sea que era un hombre poderoso. Y así que cuando le vienen, fíjense, con el chisme, porque alguien le fue con el chisme, y les dijeron lo que sucedió. Ellos no lo vieron, pero les dijeron lo que sucedió. Y luego les dicen que están predicando Pedro acerca de la resurrección, pero que además los está señalando como culpables de la muerte de Cristo Jesús. Pues entonces dice la Escritura que vinieron los sacerdotes, los escribas y la guardia del templo, y de una manera violenta aprendieron a los apóstoles, cayeron sobre ellos con toda violencia. La Escritura dice que estaban resentidos. Si usted se fija ahí en esa fracción que le acabo de mencionar, dice que estaban resentidos. Y es que los saduceos, ¿sí?, no creían en la resurrección. Y como les digo, añadámosle que estaban hablando acerca de que ellos eran los culpables de la muerte de Cristo Jesús. Pues mira, se les echaron encima para callarlos y meterlos a la cárcel. Entre ellos venían también los fariseos, representados en los escribas, y ellos sí creían en la resurrección, pero se callaron en ese momento con tal de evitar que los apóstoles siguieran predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Así que encontramos a estos hombres indignados, resentidos, enfurecidos por escuchar la verdad. Como dice nuestro dicho, la verdad no peca, pero pica. Habían pasado más o menos unos 60, 70 días de la muerte del Señor Jesucristo ahí en la cruz, en el Calvario. Y ellos lo que
fíjese, lo que tratan es de que no se hable sobre hechos como estos, porque lo que quieren es que la gente se olvide. Los religiosos, como muchos políticos, le apuestan al tiempo, porque dicen que somos fácil de olvidarnos de las cosas. Y entonces, una vez olvidado, una vez que ya no recordamos los detalles, entonces la idea es que nos pueden manipular para darnos la información que ellos quieren dar y así mantener su hegemonía, su poder. Pero como después de 60, 70 días, los apóstoles todavía estaban predicando, pues no permitían que este mecanismo fraudulento funcionara como ellos querían. Nótese que en el verso 8 se vuelve a mencionar que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir que era controlado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Así que no estaba, vamos diciendo, cosas que nacieran de la carne, por el sentido quizás de venganza, porque ellos crucificaron a Cristo Jesús. No, la venganza es un acto de la carne y Pedro no estaba haciendo alarde de la carne. Lucas se encarga de mostrarnos con toda atingencia que lo que está diciendo Pedro es porque Dios quiere que se oiga. No es cosa de la carne entonces, sino cosa del Espíritu. Así llega Pedro al punto principal de su predicación, porque él lo que quiere es que oigan acerca del Señor Jesucristo. Y mire, aquí establece también, porque lo vimos también la semana pasada, él establece varias cosas con respecto al Señor Jesús, porque toda predicación debe honrar precisamente a nuestro Salvador. La iglesia comienza a reunirse los primeros días de la semana, no el último como se acostumbraba por los judíos, porque el primer día de la semana es cuando Cristo Jesús resucitó. Entonces, al que hay que exaltar, el que tiene que ser honrado en nuestras reuniones es precisamente el Señor Jesús. Así que la primera cosa que establece, les dice que ellos crucificaron a Cristo Jesús y que Dios Padre lo había resucitado de los muertos, lo levantó de los muertos. Y no nada más lo había resucitado, sino que Él resucitado, había dado la sanidad a este hombre enfermo. Por eso el enojo, por eso la violencia de los saduceos. Los saduceos son muy parecidos a los teólogos de hoy, a los teólogos liberales, porque acuérdense que los saduceos decían que ellos enseñaban, predicaban la doctrina de Moisés, pero la verdad es que no creían en ella. Ya lo establecimos en otra predicación anterior. Los saduceos eran gente muy orgullosa, poderosa, rica. Los saduceos eran también conocidos como sadoquitas. Son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc, de la época de Salomón. El nombre de Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que al llamarse saduceos, se hacían pasar por los justos, los rectos. Mire hasta dónde llegaba su soberbia. Y mire qué contradicción, porque a estos que se creían justos y rectos, el Señor Jesucristo los llamó hipócritas, y no nada más a ellos, sino a los ancianos, a los fariseos, a todos aquellos líderes de aquel tiempo, sí, porque sí, su comportamiento no era de acuerdo a lo que decía la enseñanza de Moisés, aunque ellos se ufanaban de enseñarla, ellos se ufanaban de conocerla. Pues no, aunque sí había sus honrosas excepciones. Flavio Josefo, el historiador, escribió diciendo que eran un grupo belicoso, grosero, altanero y soberbio, cuyos allegados y seguidores eran solo los ricos y poderosos. Ellos no querían juntarse con nadie más que no tuviera su nivel, su estatus. Y fíjese, por eso precisamente, cuando el Señor Jesucristo nace, a los que invita a ese día de su nacimiento, es a los que cuidaban ovejas, a los pastores. Porque estos sacerdotes no los dejaban entrar al templo porque apestaban a oveja. Y eran de una clase muy, muy inferior, así que no tenían por qué entrar, según ellos, al templo de Dios.
Entonces, la segunda cosa que Pedro les dijo acerca del Señor Jesús es que Él es la piedra reprobada por ellos, los que se consideraban los edificadores, y que Jesús mismo, lo estableció bien claro, era la piedra cabeza del ángulo. En aquellos tiempos se utilizaba una piedra angular como base y patrón sobre el cual se construía un edificio. Una vez en su sitio esa piedra, el resto del edificio se ajustaba a los ángulos y tamaños de esa piedra angular. Este pasaje nos recuerda que la construcción del templo de Salomón, pues se llevó a cabo, fíjese, sin que hubiera ruidos, golpes en el área del templo. No quería Salomón que se escuchara ningún ruido. Por eso, todo fue hecho en silencio. Las piedras se mandaron preparar, se mandaron cortar, se mandaron pulir muy lejos de ahí, y ya eran traídas cuando ya estaban listas solo para ponerse en su lugar, y así quedara edificado aquel maravilloso templo que se le llama el Templo de Salomón. Según la tradición judía, fíjese, una enorme roca desde el primer envío de rocas, porque eran enormes rocas, pulidas, como le digo, ya preparadas, no piense que venían todavía para prepararse. En el primer envío, ahí venía la piedra angular. Pero empezaron a llegar y las empezaron a dejar, ¿verdad?, fuera del área para que estuviera todo listo para cuando comenzara la edificación. Pero resulta que una piedra se les hacía a ellos muy rara. Aunque tenía las medidas, aunque tenía la forma, pero ellos le encontraban por ahí, no sé, ellos le veían quizás un defecto. Así que la apartaron y la dejaron junto al camino. Pero pues en el ajetreo, ¿verdad?, de los días, pasaron los días y ellos estaban haciendo cosas. Esa piedra que dejaron en el camino les estorbaba. Y los constructores, los edificadores, los arquitectos dijeron, ¿saben qué? Echen esa piedra al barranco, ahí en el torrente de Cedrón. Échenla ahí. Y la arrojaron los trabajadores al barranco. Cuando ya va a iniciar todo está listo, ¿verdad?, para poner la primera piedra, para poner lo que es la piedra angular, pues resulta que no la encontraban, y no la encontraban, y no la encontraban, y ¿dónde está? Y entonces les mandaron decir, ¿verdad?, a los que trabajaban en la cantera, que enviaran inmediatamente la piedra angular. Ellos les contestan y les dicen, bueno, es que la piedra angular se les mandó desde el primer envío, allí debe de estar. Y pues, ¿dónde está? Y empezó, ¿verdad?, aquel nerviosismo. Alguien se acuerda y dicen, oigan, ¿no es aquella piedra que nos mandaron a arrojar al barranco? Pues sáquenla. Y ándenles que sacan esa enorme piedra y la colocan. Es exactamente la piedra angular. Cabía perfectamente, ajustaba perfectamente. Así comienza la construcción del templo. Así que desecharon la piedra angular del templo. Con esa misma ignorancia, desecharon a Cristo Jesús, el Mesías Salvador. Dice el salmista, allá en el Salmo 118, versos 22 y 23, dice así, fíjese, dice, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, ya había sucedido, el salmista ya tenía ese dato, ¿sí? Dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ya estaba construido aquel magnífico templo. Pero dice algo más, dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, fíjese, aquí hay una revelación tremenda. Lo que está diciendo es que esa piedra que les parecía rara, que les parecía incluso que tenía un defecto y que quisieron deshacerse de ella, eso entraba en el plan de Dios. Dios tenía algo que enseñar y lo hizo de una manera maravillosa. Era una lección que no se debía olvidar. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él menciona esto mismo porque lo querían matar. O sea, se estaban deshaciendo de Él. En Mateo 21:42 dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en la Escritura, y se refiere al Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor les estaba diciendo quién era Él.
Ellos, al conocer la historia y sus costumbres, por obviedad tenían que entenderlo, pero no lo hicieron. Era más la cerrazón de su corazón, era más el impulso con que ellos lo negaban, porque no querían reconocer que un humilde carpintero fuera su Mesías. Pero mira, Pablo nos enseña también a nosotros, muchos años después, ahí en Efesios 2, del verso 19 al 21, lo siguiente, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, dice Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. Déjame preguntarle, pausa. ¿A quién representa el edificio aquí? A la iglesia. Entonces la iglesia se debe coordinar siguiendo el patrón, siguiendo la medida de Cristo Jesús. Y dice Pablo, y entonces va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Jesús es la piedra angular a la que nosotros nos debemos conformar, amoldar e imitar, siguiendo su dirección siempre. Por eso es la piedra angular. Toda piedra que se ponía, toda piedra angular, y estamos hablando de la del templo en este caso, tenía que seguir la dirección, los ángulos, la grosura de esa piedra. Por eso es tan importante la piedra. La tercera cosa que les enseñó Pedro, que señaló Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que en ningún otro fuera del Señor Jesús hay salvación. No se nos ha dado otro nombre a los moradores de la tierra, aparte del Señor Jesús, en el cual podamos alcanzar la salvación. La salvación no se alcanza por la declaración de un santo o un sacerdote. La salvación no se alcanza porque pertenezcamos a la religión correcta. La salvación no se alcanza por ser buenas personas. La salvación únicamente se alcanza en, y déjeme subrayar la palabra en, Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Él es el único Salvador. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios así lo quiso, así de sencillo. No hay ayudantes para la salvación o corredentores. Dios no necesita de la ayuda de nadie para hacer su voluntad. En la salvación, todo fue planeado y diseñado por Él. Por lo tanto, no hay ninguna falla. No necesita de soportes o de plan B. Dicen los religiosos que María es corredentora. Falso. ¿De dónde sacan cosas como esta? Bueno, ya hemos visto. De espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. La Escritura, que es la palabra de Dios, dice lo contrario a la declaración dogmática de los religiosos. María necesitaba, era un ser humano, y como todos los seres humanos necesitaba de un Salvador, y su Salvador fue Jesucristo mismo. Lucas capítulo 1, verso 46 al 48 dice: entonces María dijo, en lo que nosotros conocemos o se conoce, ¿verdad?, popularmente como el Magnificat, dijo así: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María no se sentía mejor o mayor que ningún otro de los creyentes, porque como todos, ella era un siervo, una sierva del Señor. Así que no, Pedro les estaba diciendo que no, que su religión no salvaba. Eso es lo que les estaba diciendo Pedro, que a final de cuentas, sin Cristo, todos iban a la muerte eterna. Pablo escribió en la tremenda carta a los Gálatas lo siguiente, en el capítulo 2, en el verso 15 al 17, dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, o sea, está reconociendo que ellos
que nacieron en donde se enseñaba y se conocía la ley de Dios, dice, sabiendo, y este sabiendo es con toda seguridad, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Se fija? No se salvan nadie haciendo buenas obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, o sea, los judíos de nacimiento, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Su conclusión cuando dice estas palabras es: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros, dice Pablo, con todo y nuestra religión desarrollada a través de los siglos con las revelaciones de Dios, sin Cristo, estamos tan perdidos como cualquier pagano. Eso es lo que afirmaba Pablo y esa es la verdad en la Escritura. Así que ni la religión judía salva, porque las religiones no salvan. El que salva es Cristo Jesús. Ellos conocían la palabra de Dios. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Y no por eso eran salvos. No por eso eran en automático salvos. Sí, a ellos pertenecían las promesas. Sí, a ellos pertenecían los patriarcas. Pero eso sin Cristo no significa nada. Tú sin Cristo estás tan perdido como cualquiera. Estás tan perdido como cualquier pagano. Cristo Jesús se los dijo: si no os arrepentís, y se lo dijo a su pueblo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y se los dijo, fíjese, en un mismo instante, 2 veces, en 2 ocasiones seguiditas, una detrás de la otra. A nosotros nos aparece por unos cuantos versículos de separación. Así que arrepentirse quiere decir que cambien de manera de pensar con respecto a Él. Tenían que cambiar de manera de pensar con respecto a Él. Nosotros también tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar si no reconocemos a Cristo Jesús como lo que Él es, el único Salvador, el que no necesita ayuda para salvar a nadie más, no necesita corredentores o corredentoras. Él es Dios hecho hombre. Los sacerdotes no podían creer, fíjese, la elocuencia y el valor con que hablaban los apóstoles, porque, pues a fin de cuentas, hombre, eran gente del vulgo, sin preparación, dice, eran del vulgo y sin letras, o sea, no habían estudiado nada. Y nosotros, que nos hemos pasado toda la vida estudiando, y estos vienen a enseñarnos, pero les notaban algo, les reconocían, les veían que habían estado con Jesús. ¿Qué significan estas palabras? Haber estado con Jesús. Porque mire, son importantes. Ellos veían realmente discípulos de Cristo Jesús. ¿Qué significa entonces que habían estado con Jesús? Que en cuestiones de la fe sabían lo que tenían que decir. Que lo que ellos creían no era contrario a lo que decía la Escritura. Conocían la Escritura. Tu fe debe estar cimentada en la palabra de Dios, no en versículos aislados, no en fracciones de la Biblia al gusto. Tu fe debe de estar cimentada en Dios, en lo que dice Dios en la Biblia, no en ideas religiosas. Cuando le quiten o anulen algo de la palabra de Dios, aléjate de ellos. Cuando inventan o añadan algo a la palabra de Dios, aléjate de ellos. Cuando cambien algo a lo que dice la Biblia, porque según ellos es mejor lo que ellos dicen, o como ellos lo piensan, aléjate de ellos. Cuando le quieran corregir la plana a Dios, válgame, mira cuánta soberbia, aléjate de ellos. Haber estado con Jesús no quiere decir que te conviertes en un fanático religioso. Haber estado con Jesús no quiere decir
que eres una cucaracha de iglesia. Haber estado con Jesús quiere decir que conoces lo que Él dice. Haber estado con Jesús quiere decir que te has sentado a sus pies diariamente en oración y estudio de la palabra y la has asimilado y vives su doctrina. Eso es haber estado con Jesús. Eso es lo que los saduceos, los sacerdotes, los fariseos reconocían en esta gente, vulgar y sin preparación. No importa, fíjate, para saber la Escritura, para conocer la palabra de Dios, no tienes que tener grados académicos. No se trata de eso. Lo que importa es que conozcas lo que dice la Biblia. Y es conocerla a tal grado que sabes cuando alguien saca de contexto un versículo. Y es conocerla a tal grado que sabes el plan maestro diseñado por Dios a través de los siglos. Y debes conocerla a tal grado que inmediatamente identificas si lo que se dice es voz de Dios o es la voz de la serpiente. Oyes al cascabelito inmediatamente. Cuando los religiosos saben que has estado con Jesús, no pueden contradecirte nada de lo que digas. Solo les queda intimidarte, amenazarte, para que te calles. Pero bueno, no te calles. Si conoces la palabra de Dios, no te calles. Porque mira lo que le dijeron a Pedro. Dice, mas Pedro y Juan, cuando los intimidan, Pedro y Juan respondieron a sus amenazas diciéndoles así: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Díganos delante de Dios si es correcto obedecerlos primero a ustedes en lugar de a Dios. Porque, dice Pedro, a pesar de lo que ustedes digan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejarlo de decir. Nadie puede callarte cuando tú hablas de Dios. Y bueno, mira, si pueden, tú no te calles. Dime, ¿ha hecho el Señor algo en tu vida? Mínimo si eres creyente te ha salvado. Entonces no te calles eso. No puedes callarte si te ha cambiado. No puedes callarte cuando ha contestado a tus oraciones. No puedes callarte cuando te ha fortalecido en el momento de la prueba. No puedes callarte cuando te ha dado sabiduría para vivir. No puedes callarte cuando te da ánimo, te ha dado consuelo, te ha dado fortaleza, dirección para enfrentar la vida. No puedes callarte. Callarte sería fallarle al Señor. Callarte sería como decir que no tiene importancia lo que Dios está haciendo en tu vida. Mira las palabras que Dios tiene para ti hoy. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ahí donde tú vives. No puedes callarte lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en ti y a través de ti. En el capítulo 4, donde estamos leyendo el verso 21, dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Todos reconocían que era un milagro de Dios. Pedro y Juan, recuerda, no se quedaron con la gloria. Especificaron claramente que ese milagro era de Dios. Ese milagro lo había hecho Jesús, el Mesías, Dios hecho hombre. Pero los sacerdotes, los escribas, ¿verdad? Y la guardia del templo eran una bola de convenencieros a final de cuentas. Porque dice el verso, fíjate lo que dice, no hallaron ningún modo de castigarlos por causa del pueblo. O sea, le tenían miedo al pueblo. No es que buscaron en el manual de los castigos y ninguno encontró nada, ninguna forma de castigar a los apóstoles. Querían castigarlos, querían dañarlos, hacerlos sufrir porque los odiaban a ellos y
porque eran gente del vulgo y sin preparación. Odiaban su mensaje sobre un muerto vivo que actuaba todavía bendiciendo a la gente. Ahí estaba el cojo como prueba delante de muchos testigos. Pero sabían que si les hacían daño ese día, causarían un disturbio grande, porque la gente los defendería. Así eran. Eso también se llama cobardía. Eran cobardes. Hacían todo básicamente, cuando iban a hacer el mal, pues a la sombra. Mira, al Señor Jesús tampoco le hicieron mal por un tiempo, pero desde muy temprano nació en ellos y creció el deseo de matarlo. Sí, no creas que se dio hasta el final de su ministerio. Prontamente surgió en ellos ese deseo de asesinarlo. Marcos capítulo 11, versos 17 y 18 dicen así: y les enseñaba diciendo, es Jesús hablando, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? O sea, casa de oración, un lugar espiritual, un lugar donde se honra a Dios, un lugar que sea dispuesto para Dios. Y el Señor Jesús dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo. Así dice la palabra. Y cómo no, les estaba echando abajo el negocio. Gran parte de sus ingresos se debía precisamente a la venta obligada que hacían ahí en el templo. Dice, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Se fija? En ambos casos le temían al pueblo. El miedo no anda en burro. Pero llegó el día cuando lo apresaron y lo hicieron de noche, cuando nadie lo pudiera ver y mucho menos lo pudiera impedir. Lo juzgaron esa misma noche, rompiendo, fíjese, todas sus leyes. Rompiendo todas sus leyes y juntando solo a la parte del Sanedrín que se identificaba con ellos para darle muerte a Cristo Jesús. La cobardía religiosa se manifestó aquel día cuando le dijeron al gobernador, Pilato, suéltanos al asesino y crucifica a este hombre bueno, porque se opone a lo que nosotros enseñamos. Si no lo crucificas, entonces eres enemigo de César, porque éste dice que es rey. Y nosotros no tenemos más rey que César. Pero si no lo crucificas, vamos a ir a Roma y le vamos a decir al César lo que tú estás consintiendo. Pilato no quería que le fueran a demeritar delante del emperador, así que soltó al culpable y crucificaron al inocente. Esta es una figura inmediata de lo que sucedería horas más tarde en la cruz del Calvario. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Se fija qué imagen tan tremenda? Sueltan al que merecía la muerte y en su lugar se queda aquel que nunca había hecho daño. Y veamos lo que aconteció después que lo soltaron. Dice, y puestos en libertad, o sea, Pedro y Juan, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. O sea, comienzan una oración y la comienzan declarando, soberano Señor. O sea, tú estás por sobre todas las cosas. Nada ha salido de tu control. Nada ha escapado a tu control. No te tomaron por sorpresa cuando nos aprendieron. No te tomaron por sorpresa cuando nos metieron a la cárcel. No te tomaron por sorpresa cuando nos amedrentaron con palabras. Todo estaba dentro de tu plan. Por eso lo reconocen como el soberano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjese qué palabra.
Porque constantemente el sistema del mundo, hoy también y mañana también, se confabulan para contender contra Dios. Sigue diciendo la Escritura: se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra tu Cristo. Lo han intentado una vez y lo van a seguir intentando vez tras vez, pensando que un día se podrán salir con la suya de ir en contra del Creador, en contra de nuestro Salvador. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjese este dato, ¿sí? O sea, dice que se unieron, ¿sí?, Herodes y Pilatos. Y si usted busca allá en Lucas capítulo 23, del verso 6 al 12, nos narran que cuando le llevan al Señor Jesús a Pilato, Pilato no quería nada que ver con el Señor Jesús. Y entonces cuando él sabe que es Galileo, se lo manda a Herodes. Herodes estaba por ahí. Y se lo manda a Herodes para que Herodes decida qué hacer con él. Y nos dice la Escritura que ellos eran enemigos, pero que a partir de ese día, fíjese, cuando se confabulan contra el Hijo de Dios, se vuelven amigos, se hicieron amigos. El mal une a la gente, o sea, los que no son de Dios. Para hacer, dice, se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Por eso lo de soberano Señor. Nada de lo que te está pasando, nada de lo que te está pasando está fuera del control de Dios. Nada de lo que está pasando en el mundo está fuera del control de Dios. Aunque pareciera que todo está descontrolado, no, para Dios no. Dios tiene el control. Tú debes de reconocer precisamente que Él es soberano. Él está sobre todas las cosas. No ignora nada. Si está permitiendo algo es porque es su voluntad, pero no va a ir más allá de lo que Él quiere. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, que con todo valor hablen tu palabra. Eran seres humanos. Dios nos creó como seres humanos y el sentir temor, lo he enseñado muchas veces, no tiene nada de malo. Lo que es malo es dejarse vencer por el temor. Y ellos le piden a Dios que eso no lo permita en sus vidas, que ellos siempre puedan hablar con denuedo, con valor, porque el mensaje de Dios va contra el sistema del mundo, va contra el sistema religioso del mundo. A unos y otros es contrario, a los seculares y a los religiosos es contrario. Y sí, al ver sus rostros, al enfrentar sus acciones, claro que el corazón siente temor. Pero mira, el Dios Todopoderoso confirma su mensaje, contesta su oración. Porque en ellos, como en ti y en mí, está el mismo Espíritu Santo, el mismo que ellos tenían. Y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu valiente. Ellos, no creas que pensaron, bueno, cuando Dios nos envíe la señal de que está con nosotros y que ya nos dio valor, entonces iremos. No, ellos no están haciendo este tipo de oración. Fíjate la forma en la que le están hablando. Dice: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, ellos estaban dispuestos a ir. Sí, tenían temor y le decían a Dios: no dejes que nos venza el temor. Pero estaban dispuestos a que en ese momento se paraban e iban a seguir con la obra. Y lo vamos a ver. Dice: y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Es Dios manifestando la aceptación, aceptando su oración. Y dice: y todos fueron llenos
Todos fueron guiados, controlados, dirigidos, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida y alrededor de tu vida? No te detengas por nada. A la oración sigue la acción. No es que Dios, no sé, a veces actuamos de una manera como si Dios no contestara las oraciones. No sé qué esperamos. A veces oramos por la salvación de alguien y no vamos a hablarle hasta que sintamos que es el tiempo. O no sé, a lo mejor estamos esperando un telegrama de Dios, ¿verdad? Que baje y nos diga, ve. Pero Él ya nos dijo, ve. Así que no te detengas y entonces verás la gloria de Dios. Verás a Dios obrando en ti y a través de ti. Dice, entonces fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El mismo espíritu que ellos tenían es el que tienes tú y el que tengo yo. Hace lo mismo que hacían ellos. Es un espíritu de valor. Es un espíritu que genera poder en nosotros. Pero esto es cuestión de fe. La fe te debe impulsar a la acción. Orar, acción. Orar, acción. Así es como obra Dios. ¿Te acuerdas? Mira, cuando el pueblo de Israel que había salido de Egipto estaba entre el mar y el enemigo, como decimos, entre la espada y la pared, entre la espada y el mar. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Hagan un ayuno, muchas oraciones y vamos a ver qué pasa. No, les dijo, ¿por qué estás hablando conmigo? Abre el mar y caminen. A la oración sigue la acción. En conclusión, mis queridos hermanos, hermanas, familia, amigos, estamos hablando de hechos. ¿Se nota en tu vida que has estado con Jesús todos los días en oración y en el estudio de la palabra? Estamos hablando de hechos. Cristo es la piedra angular de la iglesia. La iglesia debe seguir la dirección, su dirección. Nosotros nos debemos de ajustar a Cristo. Nunca al contrario. El temor, como todos los obstáculos en la vida, se vencen con la oración e inmediatamente la acción. No esperes una señal por escrito. Así lo hicieron los apóstoles y así lo tenemos que hacer nosotros. Hablemos de hechos. ¿Has hecho de Cristo Jesús tu único Señor y Salvador? Si no es así, estás perdido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas en la experiencia de nuestros hermanos, de tus hijos. Tú no haces acepción de personas. Es cierto, no tenemos el encargo y la responsabilidad de los apóstoles, pero ellos nos enseñan, no solo con la doctrina, sino con sus hechos, lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Porque al igual que ellos, somos tus hijos, al igual que ellos tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces bendice, Señor, bendice tu iglesia. Bendícenos para que cuando nosotros caminemos por lo que sea, entre lo que sea, se abra el camino, Señor, donde nosotros vemos tu gloria. Porque tú no te quedarás sin hacer nada. Siempre estás obrando para la gloria tuya. Y nosotros con nuestra fe veremos tu gloria, Señor Jesús. Por eso también en esta tarde queremos pedirte, Señor, para que tú bendigas nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestras actividades en casa, todos los esfuerzos que hacemos para salir adelante con honradez, Señor, para glorificar tu santo nombre.
Bendícenos y prospéranos en todo lo que nosotros hagamos, eterno Dios. Extiende tu mano generosa y nosotros tomaremos de ella para la gloria tuya. Administraremos para ti, Señor. Que en todo abunden, que no haya necesidades, Señor, en casa. Y te suplico lo mismo para tu iglesia, Señor, en este caso como institución. Ha de seguir marchando, eterno Dios, hasta que venga Cristo Jesús. Y para que se mantenga en el camino, para que se mantenga en la obra, Señor, se necesitan de recursos económicos. Yo te ruego que tú bendigas, Señor, el corazón, la vida de nuestros hermanos, para que también, así como tú generosamente extiendes tu mano para bendecirlos, ellos también, Señor, traigan los diezmos y las ofrendas a la iglesia, Señor, a la iglesia universal, para que no detenga su marcha, Señor, sino por el contrario, la refuerce, porque nos has de encontrar trabajando, Señor, el día que tú regreses. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, familia, amigos, este Dios maravilloso que se glorifica a sí mismo a través de lo que hace en nosotros y a través de nosotros, Él te guarde del mal, te aparte de todo peligro y te prospere en todo lo que tú haces. Así te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.